Hola, soy Daniel Román, soy el propulsor del proyecto Hidrovida, que es un gel para la agricultura. Bueno, actualmente en la Argentina tenemos un inconveniente con respecto a la producción agrícola, que es que esta producción no tiene el agua en tiempo y forma para su producción. Asimismo, la Argentina, fuera de lo que es la pampa húmeda, tiene una zona que se denominaría semidesértica. Con este producto podríamos tener toda esa zona prácticamente hecha una pampa húmeda. Para solucionar los tres problemas que hemos visto anteriormente, he desarrollado una cápsula de hidrogel llamado Hidrovida. Este es un producto que viene originado a partir de las algas. Un producto ecoamigable y asimismo es posible colocarle dentro de su composición todos los fertilizantes que necesiten las plantas para su producción. Este gel se coloca a la altura de las raíces a través de la siembra directa, que es muy extendida en el país, así que de esa manera, colocada a la altura de la raíz, este gel se expande tomando el agua de la lluvia, y en el momento que es necesaria el agua porque falta, este gel las libera y de esa manera la planta está hidratada durante todo su periodo de producción. El equipo de trabajo está conformado por ITEMA, que es un instituto dependiente del CONICET en Mar del Plata. Es el instituto que validó todas las pruebas del laboratorio de este producto. Asimismo, el desarrollo de la maquinaria está a cargo de la Facultad de Ingeniería de la ciudad de Olavarría, UNICEM, y para el plan de negocio y asesoramiento el más coworking de Olavarría. En este momento estamos en la elaboración de los planos de la máquina para hacer el biogel. Así que bueno, el aporte que necesitamos del Estado es monetario para poder realizar la máquina propiamente dicha y hacer las pruebas de campo, que son las que van a validar en última instancia las pruebas que se han realizado en el laboratorio.